Bárbaro. Bueno, muchas gracias. Bueno, el día de hoy fue un poco pensar de qué manera contaba este seminario, porque hay un montón de datos que tienen que ver con la parte netamente académica, mucho dato de biología molecular, celular, fisiología, y después hay otra parte que en los últimos 6 años estuve abordando que tiene que ver con la construcción de estas empresas de base tecnológica, la CBT, la famosa CBT, en donde uno trata de transferir parte de esos conocimientos hacia una industria. Hoy la idea es tratar de contar un poco cuál es esa experiencia, pero ir transitándola a través de datos que hemos obtenido acá en el IFEDA, muchos de ellos. Y para eso la idea es poder contar cuál es el campo de aplicación que estamos utilizando desde la ciencia básica y desde la EBT para poder transferir estos conocimientos. ¿Esto no cambia? Perfecto. Bueno, desde el 2005 que estoy en el IFEBA trabajo en lo que es fotobiología de plantas. El IFEBA tiene una historia muy grande en esta área, es conocido a nivel mundial por este tema y desde ese año hasta el día de hoy he sido trabajando en esta misma área que es fotobiología. Particularmente los genes que responden a la luz solar para modificar algún aspecto de la planta, ya sea del crecimiento o del desarrollo. En este último tiempo me focalicé específicamente en cómo algunos genes de respuestas a la luz podrían estar afectando la tasa de fotosíntesis, pero de una manera contraintuitiva, no metiéndonos en la parte bioquímica de la fotosíntesis o metiéndonos en el cierre o apertura estomática, sino qué otros complementos de la luz podrían estar afectando algún aspecto del desarrollo de la célula y de esa manera afectar la tasa de fotosíntesis. Y ahí hoy estoy trabajando con dos líneas que están diferenciadas entre sí. El caso 1, donde voy a mostrar datos bien académicos para entender cuál es el concepto y cómo de eso podemos llegar a una herramienta biotecnológica, si se quiere. Y el caso 2, en donde ya pasamos todo eso y las pudimos aplicar en dos cultivos importantes como son soja y maíz. Por un lado, en el caso 1 estamos viendo de que la composición de la pared celular de las células de mesófilo podría ser una alternativa viable para mejorar la performance de la fotosíntesis. Hace unos años, bastante, 2013, cuando fui a hacer el postdoc a Suiza, el tema era respuestas sobre los genes y mecanismos moleculares que se rendían de respuestas a la luz UV. Y ahí empecé a descubrir un montón de genes que respondían a la luz UV, que estaban en esos mecanismos, pero que no sabía qué función fisiológica cumplía en la planta cada uno de ellos. Por lo tanto, ahí había mucho por descubrir. Uno de ellos es un cofactor, que normalmente los cofactores lo que hacen es regular la actividad de factores de transcripción, que son los encargados de prender normalmente los genes y los mecanismos de seminización río abajo. Este cofactor se une a estos factores, pero más allá de eso no podíamos interpretar cuál era el rol. Había un indicio de que las plantas eran un poco más verdes, pero no nos decía nada, así que cuando volvimos a Buenos Aires, ahí empezamos a estudiar junto con Ana Medina Fraga, del grupo de Carlos Mayaré, con Edith Plostiu y Gabriel Gómez Ocampo. Este es un tema que particularmente lo encaramos con este grupo y empezamos a ver si podíamos ver alguna diferencia fotosintética. Y lo que veíamos era bastante interesante. Cuando teníamos las plantas de Arabidopsis con ese gen bloqueado, la tasa fotosintética era mucho menor comparada con las plantas de control, o sea, tenían una performance fotosintética menor. Cuando sobreexpresábamos los niveles de ese gen, obteníamos una tasa fotosintética por encima del control. No es mucho más, pero era significativa. ¿Qué hicimos? Obtuvimos un mutante completamente independiente, o sea, mutamos el mismo gen en otra región, en otro tipo de ecotipo diferente al que utilizamos acá arriba, y obtuvimos exactamente las mismas respuestas. Al mutar el gen, obtenemos menos fotosíntesis. Esto tenía un correlato en el invernáculo, en donde se veía que aquellas mutantes que carecían de este gen, además de fotosintetizar menos, tenían algunos problemas con el rendimiento. O sea, hablar de trait por ahí en Arabidopsis no es correcto, pero sí podemos aproximarnos para poder pensar después cómo eso lo podemos trasladar a un cultivo de interés agronómico, ¿no? En este caso lo que veíamos es que las mutantes, con respecto al control, presentaban
muchas menos ramificaciones secundarias comparadas con el control, y no había diferencias en el número o la cantidad de silicuas que se formaban. O sea, había una penalidad sujeta a esta disminución de la tasa fotosintética. Esto es interesante porque no hay muchos casos de genes que respondan a la luz, o sea, que sean inducidos por la luz solar. En este caso, este gen se induce por UV, se induce por transiciones de baja irradiancia a alta irradiancia, y también es inducido por el reloj biológico, donde tiene un ciclo diurno, tiene un pico máximo al mediodía. O sea, es un gen clásico de fotobiología. Pero no hay muchos casos en donde bloqueando un gen de eso uno pueda dar una respuesta tan clara en la tasa fotosintética. Y ahora viene la otra pregunta, o la pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es la función molecular que cumple este gen? Y ahí estamos perdidos, no sabíamos dónde mirar. Lo que teníamos era algunos transcriptomas del mutante y del sobreexpresante, que a veces nos dan información y a veces nos marean más. O sea, cuando uno hace transcriptoma te dicen, ok, el mutante con respecto al control hay 600 genes que cambian su expresión. Si uno no sabe dónde mirar o analizarlos correctamente, está perdido completamente y no sabe qué hacer con eso. Pero ahí apareció algo interesante. Ahí Gaby mide justamente, antes de medir fotosíntesis, midió la conductancia del mesófilo, o sea, cómo es la transferencia de dióxido de carbono a través de la pared celular en células del mesófilo, y se vio que es muchísimo menor en las mutantes que en las salvajes. Esto nos permitió pensar de que acá estaba la respuesta o la funcionalidad de ese gen. Esto viene acompañado de que cuando uno ve dónde se expresa o dónde está la ubicación de la proteína generada por este cofactor, uno ve que normalmente está en el meristema apical, donde se está desarrollando, y si uno busca en la hoja, aparece una señal muy débil solo en las células del mesófilo y específicamente en el núcleo. O sea, estamos en el lugar correcto, la acción la está cumpliendo ahí, el efecto se está dando a nivel de pared celular del mesófilo, pero cómo, no sabemos. Y ahí aparece Eric Kloschuk, que me tiró todo por la cabeza todos los trabajos de Flexa. Había aparecido recientemente un trabajo que era en girasol, ¿no? El primero, Eddie, si no me equivoco, que trabajaban con dos genotipos distintos de girasol, en donde tenían distinta composición en la pared celular, y eso generaba una tasa fotosintética diferencial. Entonces lo que decían es, ok, miren, agronómicamente hay dos genotipos de girasol donde cuando cambiamos la composición o la rigidez de la pared celular tenemos un fenotipo distinto con respecto a la fotosíntesis. Además de eso apareció otro trabajo, este fue el 2021 y hay otro del 2022, en donde hacen un metaanálisis tomando datos que van desde briofitas hasta plantas superiores para determinar cuál es el componente, cuáles son los componentes que determinan la fotosíntesis que pueden estar implicados en la pared celular. Uno de los datos que toman, analizan 692 especies diferentes. Uno de los datos que toman tiene que ver con el espesor de la pared celular del mesófilo y de hecho es el que más contribuye a ese factor. Entonces, acá aparece algo muy interesante porque estamos viendo una respuesta en el mutante, estamos viendo que la composición de la pared celular tiene que ver con esta respuesta y teníamos los transcriptomas. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, fuimos a ver los transcriptomas, todos aquellos genes que participan en la biosíntesis de lignina o en la biosíntesis de precursores de esas ligninas. Bueno, y ahí es donde le pegamos. No le voy a mostrar todos los datos, ahí hay datos de HPLC, de QRT-PCR, de coinmunoprecipitación, pero hasta el día de hoy lo que pudimos ver es que a partir de la luz UV y también de altas irradiancias se va a activar mediante el mecanismo de UR8H5 la activación de este cofactor, que lo que hace principalmente es promover los hidrocinamatos. Hidrocinamatos son unos compuestos que vienen de los fenilpropanoides, que tienen carbonos entre 3 y 6 y que lo que hacen es generar precursores centrales de la ruta de los flavonoides y de las ligninas. O sea,
de alguna manera se está incrementando ese pool que se va a utilizar para generar distintos tipos de compuestos. Entre ellos, 3 que son muy importantes, que son los sinapatos, los fumoratos y les hay ácido clorogénico, que es de papa, no es ese, es otro, que se sintetizan en el mesófilo y tienen la particularidad de que se insertan en la pared celular. ¿Para qué? Se insertan en la pared celular para dar estructura. Hay muy pocas publicaciones, pero se cree que esa estructura es necesaria para poder determinar cómo pasa el dióxido de carbono a través de la pared celular. O sea, de alguna manera es como que reorganizan las capas de lignina que tiene la pared. Entonces ahí aparecen dos cosas interesantes que todavía tenemos que seguir explorando. Esos compuestos vimos que son mucho más bajos en el mutante, pero todavía no pudimos ver cambios en la lignificación. O sea, la técnica que estamos utilizando no nos permitió ver cambios en eso, pero sí ya vimos que hay cambios en esos compuestos, por lo tanto la pared celular es distinta específicamente del mesófilo. Y acá viene una gran pregunta, que es, ok, ¿podremos utilizar esta estrategia, o este BBX o este cofactor, como una herramienta biotecnológica para regular o modular la composición de la pared celular y así mejorar la fotosíntesis? ¿Qué tenemos que hacer para que eso suceda? Bueno, lo primero es saber si la respuesta fisiológica que estamos analizando se encuentra en todas las plantas para ver si hay transferencia. La respuesta es sí, ese metaanálisis nos dice que sí. Lo segundo es ver si se encuentran conservados, o sea, si este gen se encuentra en otras especies y su función biológica se replica. Eso todavía queda por delante, por demostrar, todavía no hemos llegado, estamos en esta parte, pero pensar de esta forma es la forma correcta, ¿sí? ¿Por qué? Ahora les voy a mostrar el segundo caso en donde la historia comienza de acá para adelante, ¿sí? Un resumen entonces sería que el aumento del grosor de la pared celular del se grosor relaciona positivamente con el aumento de la fotosíntesis. No. El aumento de la fotosíntesis se correlaciona con el aumento de las ramificaciones que habías mostrado al principio. Exactamente, o sea, más fotosíntesis, aparecen más ramificaciones secundarias, que normalmente es una respuesta clásica de crucíferas, o sea, esa extra energía la suelen poner en ramificaciones secundarias que en colza o camelina se traduce en más rendimiento, se puede traducir en más rendimiento. Lo que no podemos asegurar hoy es que interfiere en la rigidez de la pared. La evidencia que tenemos hoy es que se aumentan esos compuestos. ¿Y esos compuestos se aumentan porque hay una señal lumínica? La señal lumínica prende a este cofactor y este cofactor prende al factor que induce todos esos compuestos. Y ahí se reorganiza esa pared. Como hay un poco un bache sobre cuál es el rol real de la reestructuración de la pared en la difusión del dióxido de carbono, tenemos que tirar un poco el límite, ¿no?, para explicar eso. Pero ya hay evidencias de que eso pasa y que no simplemente es por una biosíntesis primaria de la pared celular. O sea, hay dos componentes: biosíntesis elimina más compuestos que se insertan en la pared celular, como los hidrocinamatos. Entonces, esto aparece como algo potencial para desarrollar y para ver si alguna herramienta que nos ayude a remodelar la pared celular de célula del mesófilo podría ser usado como algo biotecnológico. Vamos a ir con algo más avanzado que tiene que ver con algo que empecé en la tesina del doctorado y que hoy sigue todavía en el grupo de Javier Boto y con Gaby, que tiene que ver con cómo podemos optimizar la fotosíntesis generando una ingeniería sobre los compuestos fotoprotectores de la hoja, ¿sí? Ya directamente nos vamos a meter a nivel de hoja, a nivel de epidermis, con compuestos que no se insertan sobre la pared, sino que son fotoprotectores clásicos, flavonoides como quercetina, canterol en crucíferas o ácido clorogénico en papa. ¿De dónde nace esto? Bueno, esto tiene un montón de data. Esta es una imagen del año 2007.
¿sí? Yo estaba haciendo mi tesis en escape al sombreado, respuesta a escape al sombreado, el mutante, igual que el otro, teníamos el mutante, generamos los sobreexpresantes, pero fuera de mi tesis yo lo que veía que esta planta, cuando sobreexpresaba este gen, tenía ciertas particularidades, era más grande, tenía el tallo más grande, generaba un montón más de semillas, un montón de características que si uno la pensaba en ese momento puesta en una crop, estaría buenísimo, ¿sí? Entonces, la gran pregunta era, ¿se podrá eso transferir fácilmente? Estamos hablando de 2007, donde las herramientas de bioinformática eran casi nulas, o sea, había muy poca información de todo, pero sí lo que había en ese momento, además de haber hecho la construcción, en ese momento en el laboratorio se estaba transformando papa. Entonces, ¿qué hice? Esa misma construcción que usé para la arabidopsis, se la metí a la papa. Si algo pasa, vamos a ver qué es, ¿sí? Si se está perdiendo algún mecanismo, esperemos que ese mecanismo esté conservado en ambas. Hasta ese momento no tenía idea cuál era, ¿sí? Simplemente era hacerlo y ver qué pasa. Y efectivamente lo que pasó fue que al final se obtuvieron plantas de papas, cerca del 2010-2011, en donde las sobreexpresantes generaban un nivel de fotosíntesis mayor comparadas con el control. Eso replicaba en un aumento de la productividad en invernáculo, todos estos datos, y no se veían penalidades. Al menos en un grupo de plantas que fueron seleccionadas no había penalidades. Esto finalmente fue publicado, pero creo que lo más interesante, lo que rescato de esto, fue poder comparar, poder bajar. Una vez que teníamos esto, bajamos para ver o tratar de explicar cuál es el mecanismo molecular detrás de esta respuesta y poder hacerlo en paralelo, tanto en arabidopsis como en papa. Y creo que eso fue realmente muy bueno porque pudimos demostrar que en ambas especies, que están evolutivamente distantes, se está operando un mismo mecanismo. Y tenía que ver que este factor de transcripción tenía la capacidad de regular positivamente enzimas centrales de la biosíntesis de los flavonoides y antocianinas. Esto es para datos simplemente de papa, pero cambian ligeramente las rutas de arabidopsis, no tanto, pero se replican. O sea, activamos la vía biosintética, por HPLC vemos que hay más compuestos fotoprotectores en las hojas, y esa fotoprotección hace que en condiciones de alta irradiancia la planta genere menos fotoinhibición, menos daño a los fotosistemas, por lo tanto hay una mejor performance. Donde al mediodía o aquellas plantas que están en sombra y durante algunos minutos u horas reciben algún rayo de luz como un sunflex. Entonces, una de las grandes cosas de trabajo fue poder pensar que a través de la modulación de estos compuestos fotoprotectores uno podría introducir una mejora en estas crops. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo mejoro o regulo la dinámica de los compuestos fotoprotectores en maíz, en soja, en canola, en trigo? ¿Podré obtener esta misma respuesta que obtuve acá? Bueno, esto así tal cual como está, este gen de arabidopsis puesto en soja, puesto en papa, se generó una patente, la cual hoy se transfirió y es uno de los proyectos que estamos llevando a cabo junto con Grupo Don Mario. Hoy este gen ya está puesto en una variedad elite del Grupo Don Mario, que está perfeccionando muy bien. Ese es un tema aparte, para un seminario aparte, digamos, pero es muy interesante cuando podamos cortar los datos. Normalmente las relaciones que se dan con estas empresas cuando son trabajos o desarrollos muy largos, hay una confidencialidad muy grande. Hasta que la empresa no decida hacer disclosure de los datos, uno no puede mostrar, pero va en camino, va funcionando y logramos cosas muy similares a las que estamos viendo acá. Pero estamos dentro de un marco de OGM, es un transgénico, un gen de arabidopsis sobreexpresado en soja. Y uno de los grandes problemas que hay hoy cuando desarrollamos estas tecnologías tiene que ver justamente con eso, que nos piden, ok, todo muy bien, pero acercámelo más a la edición genética, ¿sí? Porque hay un cuello de botella muy grande en la desregulación comercial ese campo. No te sigo. Vos tenés, cuando tenés un OGM, sí, normalmente, si vas a hacer una prueba a campo, haces un pedido de salida a campo con Avia, sí, bla, bla, Estados Unidos, AFIS, hasta ahí vamos bien. Ahora, una vez que eso
es viable, ¿no? No comercialmente, es viable. Decís, ok, obtuve un 6% más de rendimiento, un 10% más, y decide la empresa continuarlo, tiene que generar algo, la empresa le llama la desregulación comercial. La regulación comercial ya no tiene que ver con una cuestión técnica, tiene que ver con una cuestión más de lobby que de otra cosa. Entonces, para cada país en donde esa semilla vaya como destino, esa empresa tiene que ir y desregular en cada uno de esos países. Por ejemplo, la soja bachina, ¿cuáles son los principales mercados donde se exporta la soja argentina? Bueno, hay que ir y desregularlo en cada uno de ellos. Ese juego de desregulación hoy para soja, más o menos, está en torno de los 20 millones de dólares. Entonces, si vos en vez de hacer una aproximación transgénica, haces una aproximación por emisión genética, ya esa desregulación no la tenés que hacer, ¿sí? Algunos países sí. Exactamente. Entonces, algunos países tenés que hacerla de esta manera. Exacto. Y acá en Argentina particularmente, si no generas primero la desregulación de esos países, por lo tanto no podés empezar a sembrarlo, porque si no, podés hacer estos líos que hay ahora que aparecen trazas y algunos OGMs y te devuelven los barcos, ¿no? Llega eso a Francia y dice hay 2% de traza de tal transgénico que no lo queremos, te lo mandan, ¿no? Por suerte da la vuelta y va para India, ¿no? No vuelve. Pero bueno, hoy las empresas hay tecnología suficiente como para pegar el salto y ya dejar la transgénesis atrás. Pero para hacer eso hay que hacer otro salto muy fuerte a nivel básico, descubrir cuál es el gen de cada una de esas especies. Y ahí está el gran problema o lo que no hay tanto en literatura. Y les voy a contar cómo lo resolvimos. Esto que les cuento es un bodoque de información, se lo voy a contar más en forma de cuento, pero el objetivo fue, ok, si yo modifico los niveles de los metabolitos de estos fotoprotectores, por lo tanto podría interferir sobre la tasa de fotosíntesis, ¿sí? Especialmente cuando haya que hacer varianza. ¿Qué características tienen que tener estos genes? Bueno, tienen que ser factores de transcripción o cofactores. Y además, lo que vemos es que muchos de ellos cumplen una característica particular. Se inducen muy rápidamente por luz, se inducen por transiciones de baja a alta radiancia, se inducen por UV, tienen un pico de expresión muy alto al principio, pero caen, o sea, se activan, gatilla la respuesta y desaparecen, ¿sí? Esas características de expresión las deberían conservar esos genes, y la verdad que hoy en base de datos tenemos pila de información de transcriptomas de un montón de especies. Por lo tanto, tomamos todas esas datas y empezamos a filtrar por cada una de esas especies qué genes guardaban ese patrón de regulación. Y ahí nos quedamos con un grupo de genes para cada una de las especies. Para soja, para maíz, para canola, para trigo, para arroz, para caña de azúcar. En el laboratorio volvemos con esas especies y lo validamos en mesada. Hacemos los experimentos nosotros, extraemos el RNA y medimos por qRT-PCR si esos genes se mueven como nosotros vemos en los transcriptomas. Y ahí empezamos a filtrar algunos, ¿sí? Entonces ahí generamos pool de genes que podrían estar vinculados a esa respuesta. Y después viene otra etapa que fue un poco más dura de hacerlo, pero ya la estamos estableciendo, que lo que veíamos que estos factores de transcripción normalmente se prenden a los promotores de enzimas que se encuentran muy conservadas en todas las plantas. O sea, hay un core de enzimas que participa en la biosíntesis de los compuestos fotoprotectores que uno las ve replicadas en todas las plantas verdes. Por ejemplo, chalcona sintasa, isomerasa y demás. Eso no es ilógico. Piensen que, no sé, millones de años atrás, cuando las plantas colonizan la Tierra, uno de los grandes desafíos fue protegerse de las altas radiaciones UV, ¿sí? Que eran hasta 10 veces más de las que son hoy. Por lo tanto, ese mecanismo de fotoprotección tiene que haber sido un éxito, exitoso para que hoy perdure, y a la vez no se fue el UV, por lo tanto hay una presión de selección para que se mantenga. Entonces, la idea fue, debe existir un core de enzimas que está representado en todas las plantas verdes y que juega un rol central en la biosíntesis de estos compuestos fotoprotectores. Más allá de que después en cada especie o familia la bioquímica cambie para generar distintos compuestos,
hay un set de enzimas que son iguales y no se alteran. Ahí empezamos a seleccionar ese grupo de enzimas, entre ellos es flavonisomerasa, chalcona sintasa y demás. El gran desafío es que en arabidosis hay una chalcona sintasa, pero en soja tiene 5, entonces hay que ir a buscar cuál es la funcional. En maíz pasa algo similar, pero una vez que las pudimos identificar empezamos a ver algo más interesante todavía. Sus promotores tenían regiones que estaban mucho más conservadas que el propio gen, lo cual no es loco pensando de que viene de muy atrás. ¿Qué hicimos con esas regiones de los promotores? Hicimos promotores sintéticos, las tomamos, sintetizamos y las multiplicamos, de manera de crear promotores sintéticos que van a guiar a un gen reportero, ¿sí? Por ejemplo, luciferina. Cuando tenemos un candidato en un sistema in vitro, lo que hacemos es ligar ese candidato con ese set de promotores y ver si tiene la capacidad de prenderlo. Porque ¿qué estamos diciendo? Bueno, en realidad tiene la capacidad de regular todo ese camino metabólico, ¿sí? Por lo tanto, alguno de esos genes tendría que poder estar prendiéndolos. ¿Nos estamos perdiendo algo? Probablemente, ¿sí? Estamos acotando mucho, pero nos permite poder validar antes de dar el paso de transformación, que es largo y costoso, saber si puede estar o no prendiendo a esas enzimas que queremos prender. En este sentido, por ejemplo, cuando lo hicimos con soja, obtuvimos 4 candidatos que pertenecen a familias de transcripción diferente. En el caso de maíz tenemos 3. Y ahora viene la gran pregunta. Esto está buenísimo, pero ¿qué hacemos? Hay que ir y transformar. Tenemos un gen identificado en cada una de estas especies. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos por edición genética o lo hacemos por cigénesis? ¿Sí? Cigénesis es una especie de transgénesis, pero en vez de usar un gen exógeno, se usa un gen propio de la planta. Uno agarra, clona un gen, lo pone bajo la orden de un promotor que es propio de esa especie. Por ejemplo, en el caso de soja, usamos el gen de soja, promotor de soja, terminador de soja, y se lo volvemos a meter a la planta. Hace 3 años, cuando determinamos hacerlo de esta manera, lo consideramos OGM, ¿sí? Hoy, hace 3 días, la Unión Europea, que acaba de pronunciarse con respecto a la regulación de New Genetic Techniques, incluye a estos cigénicos como convencionales, o sea, con el mismo estatus de edición genética, lo cual es fantástico porque hacia el futuro vamos a poder manejarlos como si fueran convencional más. Argentina también tiene ese estatus para los cigénicos. Pero bueno, voy a contarle brevemente qué pasa cuando sobreexpresamos esto en soja. No nos metemos, al principio no vamos a ir viendo qué es el mecanismo o cómo funciona el mecanismo, sino que queremos ver si en alguna de estas líneas logramos aumentar la tasa fotosintética en invernáculo y qué pasa en el campo, ¿sí? De acá para adelante es fundamental el trabajo de estas empresas, de BeamCropTech, que es la empresa de base tecnológica, porque lo que hay que hacer es financiar todo este desarrollo. Son desarrollos que salen cientos de miles de dólares, que se tardan años y que sería imposible hacerlo con un subsidio académico. Entonces, acá toda esta parte de transformación, selección de eventos y ensayos a campo está coordinada 100% por BeamCropTech. En paralelo, también tenemos asociaciones con empresas como GDM, en donde estamos probando, entre ellos el gen de Arabidopsis y otros, en las variedades elite de ellos. Estamos obteniendo buenos resultados también en ese camino. ¿Qué obtuvimos cuando sobreexpresamos? Este es un gen, es un nombre genérico, FOTO2. Lo que obtenemos es mayor cantidad de clorofila. Estos son 4 eventos que son estables. Después de haber generado más de 25 eventos independientes, uno tiene que empezar a seleccionar cuáles son los que tienen el fenotipo y cuáles son los estables. O sea, si yo genero 4, difícilmente encuentre uno bueno. Uno tiene que generar múltiples plantas transformadas. Lo que vemos también en el LICOR, que la fotosíntesis obviamente es más alta, y algo interesante, que el uso consciente del agua no se altera entre las plantas cigénicas y las control.
Es algo muy interesante porque todas las aproximaciones biotecnológicas que se venían haciendo para atacar la fotosíntesis siempre terminaban generando mayor apertura estomática, que generaba una mayor pérdida del agua. Entonces estaba todo muy bien mientras lo tenías en un invernáculo, pero cuando lo sacabas a campo tenías unas penalidades desastrosas. Acá, como estamos atacando una etapa muy arriba, básicamente estamos poniendo un bloqueador solar a la planta, sin afectar la etapa bioquímica o apertura estomática de lleno, no tenemos esa respuesta, ¿sí? No tenemos esa pérdida de agua. Hoy tenemos estas líneas confirmadas que son single copy, están hechas en la variedad Williams 82, están probadas en invernáculo y estamos saliendo ya en diciembre de 2026 los ensayos a campo acá en Argentina. O sea que ya se van a empezar a evaluar qué pasa con estas plantas a campo. Desde el punto de vista académico, acá viene la parte que a mí más me interesa también, que es esta fase 4, que es una vez demostrado que esto funciona, yo los quiero traer de vuelta al laboratorio para entender cuál es el mecanismo y ahí empezar a generar las publicaciones científicas. Desde el punto de vista comercial, una vez que esto funciona, se empieza a distribuir a diferentes partners que quieran comenzar a hibridarlos y probarlo en su propio germoplasma. Entonces, la estrategia de buscar genes que regulen la modulación de los compuestos fotoprotectores y aumentar la fotosíntesis, al menos con el primer intento en soja, funcionó. Ahora estamos en el mundo de la C3 y una de las grandes cuestiones era si iba a funcionar en la C4, ¿no? Porque un poco la idea era que si uno disminuye la cantidad de radiancia en las horas pico, lo que estaríamos afectando, lo que estaríamos disminuyendo es la fotoinhibición, ¿no? Pero en la C4 no es un problema mayor ese. Entonces, ¿qué pasa si utilizamos esta estrategia en C4? Algo llamativo de la C4 es que sí sintetizan muchos compuestos fotoprotectores diferentes a los de la C3, pero lo sintetizan, o sea que hay un mecanismo activo, por lo tanto debe ser relevante. Si está ahí, si se mantuvo, debe tener algún rol. Así que con uno de los genes que identificamos en maíz, con el mismo esquema, generamos también líneas sobreexpresantes por cisgénesis también. Este trabajo, también llevado a cabo por Lincoln Crop-Tech, fue 100% hecho en Missouri, con un servicio de transformación y seleccionando las plantas de una manera completamente distinta a lo que se lo hace tradicionalmente. Cuando están en el tubo de ensayo, ya vamos sacando pequeñas muestras y vamos viendo marcadores moleculares, cosa de no llegar hasta una T2 y ver que algo falló. Podemos ir 2 semanas para atrás y volver a generar embriones de vuelta. Entonces, de esa manera nos aseguramos que podemos generar eventos positivos de una manera muy rápida. Miren, empezamos a transformar en abril de 2025 y en abril de 2026 ya salimos a campo. Rapidísimo por eso. Hoy contamos con 7 líneas homocigotas que son single copy, que son estables, después de generar más de 40. Logramos para abril generar un bulk de semillas de 3 líneas estables, con las cuales salimos a campo. En invernáculo, algo interesante es que este trait de fotosíntesis se expresó mejor de lo que se expresó en las plantas C3. No me pregunten por qué, yo no esperaba ni siquiera poder ver una lectura confiable en invernáculo para un maíz. Realmente no esperaba eso. Son invernáculos, inclusive muchas misiones en invierno, con suplementación obviamente de luz artificial, que daban más de 900 micromoles, pero lo que vemos son líneas independientes que performan mejor en fotosíntesis, que aumentan su tasa de transpiración y nuevamente el uso eficiente del agua es igual entre ellas, o sea, estamos alterando otro camino. Hoy estas líneas las estamos testeando en campo en la localidad de Marshall, Missouri. Es un experimento muy pequeño. La semana que viene estamos midiendo fotosíntesis. Todo indica que está funcionando bien, tenemos que esperar hasta el final, o sea, vamos a medir un montón de parámetros, pero lo más interesante es poder ver qué pasa con el rendimiento. Es una única locación, un ensayo simple, no va a ser muy informativo, pero estamos generando las semillas porque el gran experimento es el que se va a hacer acá en Argentina, que está planeado entre noviembre y diciembre, donde vamos a plantear un experimento de multilocación
en dos escenarios distintos, algo de zona núcleo y algo de cetánico. Entonces ahí nos va a servir para ver cómo es la performance de los diferentes eventos, pero también para empezar a sacar muestras y generar y poder ver qué pasa con esos mecanismos detrás de esta respuesta. Bueno, atrás de esto hay un montón de gente. Obviamente acá en IFEBA yo entré dentro del grupo de Carlos Bachelet, donde estuve durante más de 5 años en el laboratorio de UVB, donde se desarrollaron muchas de las cosas que vieron acá. También estoy con Vincroptech en el centro, en el Parque de Innovación en Núñez. Y recientemente Vincroptech, en octubre del año pasado, se instaló en San Luis, Missouri, en un sitio que se llama 39 North, en donde convive el Danforth Center, junto a un montón de otras empresas que facilitan tecnologías o permiten avanzar un poco más rápido de lo que avanzaríamos ahora. Y seguimos en colaboración con la Universidad de Ginebra, que son un poco los líderes en respuestas de UVB. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos. Vamos a empezar con las preguntas. Sí, Fernando. Gracias, muy buen seminario. Gracias. Yo me perdí en algunas preguntas que no son porque me perdí, perdón por eso. No hay problema. No entendí muy bien la conexión que hay en términos de mecanismos entre la conductancia del mesófilo y la composición de pared celular de esa célula. Y la siguiente pregunta conectada a esa es si en algún momento se lograron medir la composición de pared celular de la célula mesófilo. Perfecto. Y la otra es la relación molecular que existe, esto se debe conocer, yo no lo sé, la relación molecular que existe entre el HI5 y BBX3. Sí. Es directa, o sea, es Sí, parte de se pega por chromatin IP. Ajá. Pudimos ver que el H5 se pega directamente al promotor. Ajá. Y lo activa. O sea, es una activación directa. O sea, es bien fotomorfogénica. Okay. Y después, la otra cosa que no entendí es cómo es que, porque ustedes lo que ven es la respuesta que hay es por sobreexpresión de exacto. Y después, en el análisis de transcriptomas y todo lo que explicaste que entendí, lo que no entiendo es cómo el target para editar serían los promotores de los... No. ¿Cuál sería el target de edición? No. Ahí la idea es la siguiente. Nosotros cuando sobreexpresamos el primer caso de la pared, te respondo primero. Claro. Es muy conocido que la rigidez de la pared celular interviene en la difusión del dióxido de carbono. También es conocido de que la luz tiene un rol en la biosíntesis, o sea, hay un link bastante, está lleno de trabajos. De eso, lo que no se sabe muy bien cuáles son los mecanismos o qué factores regulados por luz intervienen directamente, ¿sí? Se sabe que cambiando calidad de luz o cantidad de luz podés modificar esa rigidez de la pared, ¿sí? El caso más clásico por ahí es el de Gera Avoidance, podría ser uno. Pero acá estamos introduciendo algo más, porque no es solamente la lignificación por la síntesis de lignina primaria, sino que tiene que ver con flavonoides que se insertan a la pared, que durante muchos años se los vieron como compuestos fotoprotectores de la célula del mesófilo, pero que ahora se empezaron a ver que también intervienen en la arquitectura de esa pared, ¿sí? En la dimensionalidad de esa pared, y que eso determinaría también qué tan fácil podría pasar el dióxido de carbono a través de esa pared, aunque no cambie la cantidad de lignina, ¿sí? Eso puede cambiar. Entonces lo que estamos viendo es que ese cofactor, lo que sí sabemos hoy es que promueve esos compuestos. Lo que no sabemos es si cambia la lignina también, ¿sí? Si no la cambia, nos alcanza para contar la historia porque ya la tenemos ahí. Es una historia más difícil de contar porque es algo nuevo, sería más lindo que fuera la lignina, porque hay mucha evidencia para argumentar, pero va por ese lado. Después, cuando lo sobreexpresamos, obtenemos que ese efecto es positivo, que puede entrar más dióxido de carbono
a la célula del mesófilo, pero aparecen un montón de penalidades, porque es un factor de una familia de transcripción que está distribuida en toda la planta y cuando vos le pones un 35S lo estás prendiendo en raíz, en epidermis y demás. ¿Cuál es la solución para eso? Tenemos un promotor específico del mesófilo que funciona. Por lo tanto, podemos agarrar el gen endógeno y por medio de cisgénesis poner ese promotor específico del mesófilo. En Arabidopsis funciona bien. En las otras hay que ir a buscarlo, pero creemos que no va a ser un problema, no va a ser problemático. Y la otra... No, era eso. En realidad lo que no entendía era qué era lo que pretendían editar, pero lo que están haciendo con cisgénesis no necesitan editar nada. No lo podemos editar porque una de las maneras que tenemos de editar es metiendo un promotor constitutivo, vean qué edición hay, que corta y noquea, que cambia bases o que inserta pedacitos en algún lugar. Ese inserta pedacitos en algún lugar es una estrategia para insertar algún promotor constitutivo propio dentro del otro promotor y así inducir la expresión, pero ahí estarías constitutivamente expresándolo. Entonces ahí volvés a todas las penalidades. Y ya que estamos, de HI5 hay un montón de plantas de distintas especies, sí, que sobreexpresantes, mutantes, bla, bla. ¿Sabés si esas responden, si en fotosíntesis responden como ustedes lo están viendo acá? Mira, cuando sobreexpresás H5, al menos en Arabidopsis, que es lo que más conozco, generás una fotomorfogénesis súper fuerte. Tenés plantas mucho más antocianóticas, mucho más... o sea, aparecen un montón de otras cosas que te van a interpelar la tasa fotosintética, no porque estás fotoprotegiéndote más, sino porque estás tocando un montón de otras vías. Entonces, no es una estrategia. Está presente H5 en otras, nosotros identificamos los H5 de soja y el de maíz, como también los COP, y vimos que interaccionan en doble híbrido. O sea, vos cuando vas a buscar esos homólogos, de vuelta, no sé, buscas el COP en soja y tenés 5 COP, lo cual es el funcional, ¿sí? Entonces tenés que empezar ahí a dar rosca en el laboratorio y ver cuál interacciona, si degrada o no. En el tema de H5, lo que yo estoy viendo al menos, y lo que veía también en el grupo Romanul, es que en Arabidopsis funciona muy bien, pero en otras especies tiene como otros complementos. Por ejemplo, en algas unicelulares hay un H5, pero si lo mutás, el tipo no se entera. Y no encontramos otro. La última es si ya vieron los movimientos de soja, de las hojas que mostraste. Con la empresa sí, nosotros todavía no salimos a campo. Y lo que hicimos en invernáculo, no hicimos un ensayo de rendimiento. La idea era, podemos transformar esto y lo que vamos a ver es estabilidad entre eventos que me perfeccionen mejor la fotosíntesis. Para eso lo crecíamos en macetas demasiado chicas como para ver rendimiento. ¿Alguna otra pregunta? Ana. Bueno, gracias Carlos. Yo me perdí en una parte, que es cuando van a buscar, que vos sobreexpresás en tu tesis de licenciatura, que está en Papa y en Arabidopsis, cuando van a buscar en los cross, porque vos mostraste digamos, la forma en la que fueron a buscarlos, pero lo que no me quedó claro, esos que ustedes encontraron en los cross, ¿son los homólogos del original? No, son Okay. otras cosas. Están involucrados en los mecanismos. Exactamente, están involucrados. De hecho, todavía no sabemos en qué parte, es lo que ahora con esas construcciones... O sea, fue algo más fenotípico lo que fue la Totalmente, buscar. totalmente. Y entonces Sí, la sí. patente. O todavía ahí O sea, Ni- la ni- patente está sobre el gen original de Arabidopsis, que eso demoró años, o sea que estamos lejos de pensar en eso hoy. Hoy lo que es el gen de Arabidopsis, que fotoprotege mejor, logramos con la patente cubrir un amplio espectro, o sea que gran parte del descubrimiento de fotoprotección está cubierto por eso. Ok, pero lo que están Los haciendo genes no ahora son esos, son en otros soja distintos. Y en maíz no son esos. No. Son genes propios de cada Son- especie. Son propios, Y que pero no son... pero no son los homólogos. No, algunos sí y otros no. Ok. ¿Alguno? ¿Qué tal? Una pregunta tenía para hacerte. Antes que nada, ¿no? Esto casi de chiste. ¿Qué es MAGR?
Mi No lo título, ¿Eh? mi título, MAGR, ¿qué es? No, debe haber quedado de un máster en agronomía. ¿Tenés un máster ahí o te di un máster ahora? No. Bueno, no importa, no importa. Lo único que tengo para agregar, eso sí, que Javier Moto también es otro de los colaboradores, Sí. ¿no? Fue el director de la tesis doctoral de Gabriel Gómez Ocampo, que prácticamente se puso al hombro lo que es todos los trabajos de capa en gran parte de la arabidopsis. De todos modos, lo que te quería preguntar respecto a las mediciones de soja, Sí. ¿dónde se hicieron? ¿Se hicieron acá o fuera? No, se hicieron en Estados Unidos con la Universidad de Missouri. Ajá. No, porque pensé, en algún momento vos habías... Para ir a Brasil. Mediciones en Brasil. Bueno, esas finalmente nosotros no las hicimos, las terminó haciendo GDM con el grupo que mide fotosíntesis de la Universidad de Londrinas. Ajá. Bien. No, lo demás yo más o menos ya lo sigo, así que quería poner el día con eso. Gracias. No. Yo tengo una pregunta, Carlitos. Hablas de variedades de litra de soja, pero son datos de Williams. No, eso no los puedo mostrar. Ya sé, pero Me encantaría, hay sí. varias Bueno, variedades más, una de las desafíos de estas tecnologías tiene que ver con que, funciona en Williams, después cuando la pasan a una variedad elite, no anda o falla. Sí, por eso. Están funcionando. Y en el caso de maíz lo probamos en una línea de Bayer que no es de muy alto rendimiento, pero hasta hace no mucho tiempo se comercializaba. Es la LH244 y que todavía se siguen generando algunos híbridos. Y ahí está funcionando también. Uno de los grandes dilemas que tienen cuando haces estos desarrollos es conseguir germoplasma de LIV. O sea, las empresas no te lo dan, a menos que hagas un co-desarrollo con ellos. Y bueno, cuando haces un co-desarrollo quedas pegado a que haces el desarrollo, pero no podés usar los datos, ni mostrarlo, ni publicar. ¿Sí? Entonces, es un poco y un poco. Yo tenía una pregunta. ¿Hay algún interés en analizar esto en especies forrajeras? Sí, se puede. No nos pusimos a ver puntualmente los genes en la especie forrajera, pero entendemos de que la lógica de los genes se puede aplicar a cualquiera, sí. Pero no está dentro de... Sí, se puede pensar. Mientras haya Yo tengo información, la idea de hacerlo con alfalfa en un momento. ok. con alfalfa Sí, estuvo. si se hacía era alfalfa o Sí, era alfalfa en el momento de la idea, sí. Bien. ¿Martín? ¿Qué pasó con, no apareció acá en ningún momento de tu seminario, empresa Tula de Woke? Esta. Es la misma, pero le cambiamos el nombre porque woke significó de repente otra palabra para el mundo y quedamos en offside. Sí, me acuerdo de ese problema. Sí. Es simplemente el nombre de fantasía. Me encantó el seminario, te felicito. Gracias. No entiendo bien lo de los cisgenes, eso que está diciendo. Vos agarrás un promotor de la misma especie, Sí, un gen de la misma especie, pero que no es el promotor. exacto. Y eso no se considera una transgenesis. Eso es. Bueno, en Argentina desde febrero de este año, Ajá. en Estados Unidos desde marzo y en Europa desde hace 3 días. O sea, Bueno, es nuevo. a partir del 2028, creo que lo de Exacto. va a ser. O sea, es algo relativamente nuevo. Cuando comenzamos a hacer eso, pensamos de que, hagámoslo de esta forma porque en algún momento podría desregularse y la lógica indicaría que debe ser así. Me parece que cambiar promotor y un gen puede hacer mucho de parte. Sí. Yo considero que la transgenesis se le da más peso de lo que realmente tiene y tampoco todos somos transgénicos. Normalmente en soja y maíz ya hay promotores propios de la especie completamente chequeados. Claro. O sea que ya están en varios proyectos biotecnológicos y se saben que expresan constitutivamente lo que le ponga arriba abajo. O sea que no hay que ir a descubrir nada ahí. Pero mi pregunta era, ¿no se ponen a hacer cambios puntuales para mejorar el promotor de los genes que quieran sobreexpresar? Sí, y eso lo hacemos pero por edición directamente. Claro, por edición. Es mucho más complicado porque, por ejemplo, por edición, para que vos tengas una línea editada correctamente en soja, necesitamos al menos tener 100 eventos transformados independientes. Imagínate lo que es la escala de generar eso
y después tenés que mandar secuenciales. O sea, normalmente depende de la eficiencia del vector que uses, es cuántas plantas tenés que hacer, pero en promedio calculamos 100, a veces son 150. Eso hace que se encarezca todo por 10, cuando con una transgénesis convencional por cisgénesis podés generar 15 y ya ver el fenotipo. O sea, tenés 15 que sobreexpresan, y en el otro podés tener nada. Muchas gracias. Con respecto a eso, ¿qué sector usan para la cisgénesis? Estamos usando BAR, glufosinato. ¿Y eso se considera? No, eso no se considera y eso nos hizo volver atrás. Hay dos alternativas. Se puede cortar, ¿sí? O lo que estamos haciendo ahora es volviendo para atrás y generando, ¿viste esos vectores como los que usamos acá de Gateway que tenían doble inserción? Entonces después segrega por un lado el marcador, entonces te sirve para seleccionarlo in vitro, pero después en las próximas generaciones te segrega el marcador por un lado y tu expresión, tu gen por el otro. Pero tiene que cambiar la construcción ahí. Ahí tenés que cambiar la construcción o lo que ya tenés hecho, cortarlo. Ahí habrán unos marcadores igual. Sí, pero está muy discutido todavía. Sí, nosotros hicimos la consulta ya y depende de qué evaluador te lo agarre, te dice. O sea, hay algo bueno también que está en Argentina, Estados Unidos y creo que en Europa va a estar también, que se llama la preconsulta. Vos no necesitas tener la planta. Vos podés decir, yo voy a generar una planta con estas características, con este vector. Y ellos te van a decir, ok, si generás esto, tiene tanta chance de que sea. ¿Eso es acá? Acá en Argentina, sí. Es nuevo eso. Ahora. ¿Cómo dijiste que se agrega el glufosinato? Pues ese es uno de los problemas que tiene HB4. Bueno, no, y también que es un gen de girasol. Sí, claro, pero HB4 tiene problemas en la conversación. Tiene ese problema, pero tenés que volver para atrás. ¿Y cómo es el sistema que permite segregarlo? Vos tenés los tDNA sí. En un mismo vector, bueno, tenés cuatro bordes distintos. Entonces, normalmente cuando entra el vector, se presupone que si se integra uno, se integra el otro. Técnicas independientes, pero exacto. Que no son tan independientes. Van a meterse en lugares diferentes de... ¿Y qué? ¿Hay plásmidos que te permiten...? Sí, hay, pero son viejísimos y ahora se están rearmando. De hecho, los había tenido Janowski acá, creo, en su momento, que eran los multi-gateway, se llamaban, algo así. Tienen ese sistema. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Estamos en la. Muchas gracias. Bueno, gracias.